buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración, Los Ángeles de Dios. Una vez más venimos llenos de gozo, de júbilo en este 26º domingo del tiempo ordinario, domingo, día del Señor, día de encontrarnos con Jesús, con su misericordia, con su amor, con su providencia, día de ir a llenarnos de su palabra y también de la santa y bendita Eucaristía. Así que, hermanos, este domingo, para ir a nuestra reflexión, vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo del 38 al 43 y también del 45 al 48. Y dice así: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hace uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, será mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos, hermanos, cómo nuestro primer relato de este santo evangelio comienza con San Juan. Como Juan y le dice: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo. Vemos cómo Juan aquí se llena de celo y de irritación al ver que una persona que no es seguidor de Jesús está haciendo uso del nombre de Jesús. Y vamos a recordar un poco el evangelio de la semana pasada. Recuerden, hermanos, que la semana pasada hablábamos que los mismos discípulos, cuando Jesús iba instruyéndolos, ellos iban distraídos porque iban discutiendo y pensando en ver quién era el mayor entre ellos mismos. Desde la semana pasada, Jesús nos da esta enseñanza que nosotros como discípulos debemos de cuidarnos del orgullo y de la vanagloria. Hoy no es la excepción, pues Juan viene un poco celoso o tal vez un poco molesto porque se ha visto que una persona que no es de los que siguen a Jesús está utilizando el nombre de Jesús para expulsar demonios. Pero aquí vemos una cosa muy importante. Primero, Juan es el que habla, es el que trae el chisme, pero yo estoy seguro que todos estaban en la misma meta de ir a denunciar a esta persona que estaba utilizando el nombre de Jesús. Y aquí vemos, ahorita vamos a ver la enseñanza que Jesús le da a sus mismos apóstoles, porque viene una denuncia. Maestro, hay uno que está utilizando tu nombre para expulsar demonios. Nosotros hemos tratado de impedírselos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hablaron con esta persona. Pero aquí vemos algo muy importante, mis hermanos, que dice, y yo reflexionaba, está utilizando tu nombre. En tu nombre está expulsando demonios. Y yo meditaba, ¿cómo puede ser posible que una persona que no ande con Jesús esté utilizando el nombre de Jesús para expulsar demonios? Es prácticamente imposible. Entonces, en la meditación, yo creo que esta persona que está utilizando el nombre de Jesús sabía quién era Jesús, sabía de la doctrina de Jesús.
Yo estoy seguro que anduvo muchas veces con Jesús, siguiéndolo, presenció muchos milagros, tal vez la multiplicación de panes, tal vez cuando le devolvió la vista a los ciegos, tal vez cuando sanó a los 10 leprosos, tal vez cuando resucitó a Lázaro, pero sobre todo pongan mucha atención. Esta persona escuchaba y meditaba los discursos de Jesús, porque esta persona grabó en su corazón algo que le serviría después, aún sin estar siguiendo a Jesús. Y ese algo, yo creo que esta persona escuchó el discurso cuando Jesús les hablaba del Padre. Y cuando Jesús les decía, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Entonces esta persona no era una desconocida. Y Jesús lo sabía todo. Porque Jesús, siendo Dios, Él sabía todo lo que estaba pasando. Por eso Jesús les da una enseñanza a los apóstoles antes de hacer algo en contra de esta persona que estaba utilizando el nombre de Jesús. Y todo viene, la denuncia de Juan y los apóstoles viene por una sola cosa, porque no está con nosotros. Y ahí es el error de muchos de nosotros, de los que creemos en Jesús, porque creemos que Jesús es un movimiento, porque creemos que Jesús es solamente un cuarto donde podemos ahí meter la gloria de Dios, y si no estás dentro de ese cuarto no puedes ser partícipe de ello. Y nosotros como iglesia hemos caído muchas veces en ese error al creer que Jesús es un movimiento. Jesús no es ningún movimiento. Jesús es nuestro Dios, y todo aquel que haya sido bautizado en el nombre de Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tiene el derecho de profetizar y de evangelizar a todo aquel que no conoce a Dios. Así es de que no porque no pertenece a este movimiento, no porque no viene a misa los domingos, no porque no se instruye, no porque no crece, no quiere decir que no pueda hacerlo. Y aquí vemos cómo Jesús les contesta: no se lo prohíban. Y aquí es donde yo caigo en la idea, mi idea, tal vez me equivoque, de decir, Jesús ya lo sabía. Jesús sabía que esta persona que estaba agarrando toda su enseñanza, que estaba viendo todo lo que él hacía, él sabía que él iba a hablar de Jesús, iba a utilizar su enseñanza en el nombre de Jesús. ¿Por qué Jesús se lo permitiría? Puede ser muy fácil la respuesta. Porque esta persona tenía fe y creía en Jesús. Por eso Jesús dice, no se lo prohíban. Casi estaría yo seguro de que Jesús un poco más adelante tendría un plan para esta persona. Por eso le dicen, no se lo prohíban. Y viene otra cosa, dice, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y aquí Jesús nos habla de la unidad. No importa qué raza, qué color, qué nacionalidad tengas, si tú crees en Jesús, tienes que hablar de Jesús. Y aquí nos llama siempre a la unidad, de vivir unidos, de que si alguien está predicando el evangelio, tiene que darnos gusto. Que si esta persona pertenece a otra iglesia, bueno, vayamos a compartir ese Cristo vivo. Y si hay alguna diferencia, podemos platicar, conversar y compartir la riqueza de cada iglesia de nosotros y salir del error en el que estamos. Pero no es para discutir, no es para ver cuál iglesia es más que la otra. Es para demostrar que seguimos a un mismo Dios y en la unidad. Porque debemos de reconocer, hermanos, y nos deberíamos de llenar de tristeza que muchos de nosotros como cristianos estamos divididos. Y es una tristeza como nosotros en nuestra misma iglesia, en nuestros mismos movimientos que Dios ha creado para evangelizar a su pueblo, para traer más ovejas a sus pies, ponemos nosotros divisiones.
que si tú eres de los cursillistas, tú no puedes cruzar esta línea porque esta ya le toca a otro grupo. Que si tú eres mariano, dedícate a rezar el rosario. Que si tú eres del sembrador, tu límite llega aquí. Que si tú eres renovado, ustedes brincan y gozan y le alaban al Señor, pero no puedes hacer esto. El día que nosotros entendamos este evangelio como iglesia, el día que juntemos nuestros talentos, en vez de estar denunciando lo que puedes y no puedes hacer, así como los apóstoles y principalmente Juan lo estaba haciendo, ese día Cristo se manifestará en milagros, obras y prodigios, y todas las comunidades crecerán. Ese día que entendamos que Cristo no es un movimiento, que es nuestro Dios, que está vivo y que nos llama a la unidad. ¿Cómo podemos ver un ejemplo reciente en nuestra propia iglesia? Lo tenemos cuando fue nuestro Papa Francisco, cuando fue elegido sumo pontífice de nuestra iglesia, nuestro líder. Él nos puso la muestra de esa unidad que se está buscando, de esa unidad que nos hace falta como iglesia. Él dejó de hacer muchas cosas que otros papas venían haciendo, principalmente vivir tal vez con un poco menos de lujos que los otros, no porque los otros tuvieran lujos excesivos, pero este Papa nos demostró desde el primer día una humildad diferente y nos llamaba a la unidad. Lo primero que hizo fue moverse a vivir en un lugar más cerca de las personas. Él le gusta tener contacto con las personas, platicar, conversar con todas las personas de todas las nacionalidades, de tantos visitantes que llegan a Roma. Y este Papa, en el 2015, yo recuerdo una noticia, cuando iba para nuestro querido México a visitarlo, el Papa Francisco hace una escala en Cuba para visitar a los líderes de la Iglesia Ortodoxa. Y nuestro Papa ha sido muy criticado por eso, pero él está viviendo el Evangelio. A él no le interesa si son de otra denominación o si están en contra de la Iglesia Católica, de la doctrina de la Iglesia Católica. Él nos invita en su carta pastoral, la alegría del Evangelio, a vivir con gozo y con júbilo el Evangelio y compartirlo con aquellos que tal vez no estén completamente en la doctrina de la Iglesia, pero que no están en contra de ella. Entonces, Él nos pone esa muestra de la unidad en la que nosotros como iglesia debemos de vivir. Vivir y compartir con alegría el Evangelio es lo que el Papa nos enseña. Y Él nos enseña y nos resume cómo podemos vivir esta enseñanza, cómo podemos vivir este Evangelio en dos simples palabras. Con participación. Estar ahí, participar, estar alegres, llevar el mensaje a quien lo necesita con humildad, sin sentirnos dueños y señores de la iglesia, sin nosotros poner límite. Nosotros no somos nadie para poner un límite o decir a una persona lo que puede o no puede hacer. Eso la iglesia es un magisterio, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, con participación y sabiendo que el único que pertenece a esta obra es Cristo. Nosotros somos sus instrumentos y Cristo es el que hace la obra. Nosotros podemos dar un mensaje, pero no podemos cambiar a las personas. Es Cristo y su gracia santificante la que puede hacer que esta persona venga a sus pies. Nuestro deber es llevar el Evangelio y ese es nuestro trabajo al que fuimos llamados, con alegría, participando. Y la otra palabra que nos da el Santo Padre es comunión. Estar todos unidos. Esa es la comunión que nos busca hacer en este Santo Evangelio. Estar unidos sin importar si esta persona asiste los domingos a misa, sin importar si esta persona no es catequista, si no es renovado, si no es sembrador, si no es cursillista, si no es mariano. Si está compartiendo el Evangelio, alegrarnos de que hay un hermano más que conoce a Jesús y que está hablando de su santo y bendito nombre. Y Jesús nos habla aquí en la enseñanza que les decía que les da a sus apóstoles. No solo esta vez como la anterior los reprende,
esta vez Jesús pareciera que está defendiendo a esa persona que está utilizando su nombre. Y Jesús le da una recompensa y le dice: cualquiera que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Entonces, mi hermano, si tú estás viendo que una persona está hablando de Cristo, alégrate, porque Jesús le tiene una recompensa. Jesús tiene un plan para él. Pero también más adelante en la Escritura, Jesús nos hace una advertencia, y es a todos nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, los que Jesús nos está hablando y advirtiendo. Ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Sería mejor para él que ataran a su cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Ahí nos está dando una advertencia. ¿Qué clase de discípulo eres tú en estos momentos? ¿Estás actuando como Juan y los discípulos y vienes y denuncias a alguien solo porque está hablando y utilizando el nombre de Jesús, pero porque no pertenece a tu movimiento o a tu iglesia? Ay de ti, hermano, dice Jesús, que haga caer a uno de mis pequeños, a uno de los que no saben, a uno de los que no lo conocen como tú, a uno de los que no está instruido como tú. Ay de ti si tú lo haces caer. Entonces, hermano, la invitación a este día, en este santo evangelio, es muy hermosa. Jesús te invita a seguir perseverando, a seguir luchando, a seguir llevando el evangelio sin importar si hay otras personas que no pertenecen a tu movimiento, que eso no te detenga, que eso no te distraiga, que eso no te quite la paz. Al contrario, dice el Papa Francisco, alégrate, pues eso es la alegría del evangelio. Así es de que, hermanos, vayamos y sembremos paz con alegría. Pidamos a Mamita María la gracia de la humildad para aceptar a los demás como son y tal como Cristo los escogió. No tratemos de cambiar a las personas, tratemos de aceptarlas, y si pedimos a Mamita María la gracia de la humildad, de la pureza de intención, ella con su amor, con su manto sagrado nos cubrirá para seguir avanzando y no pararnos en este santo camino. Así es de que, mi hermano, la invitación es para seguir sembrando con ánimo y con gozo, como dijo el Papa Francisco, vivir la alegría del evangelio. Así es de que, mi hermano, en este hermoso domingo yo te deseo lo mejor para ti, a toda tu familia. Recibe saludos y bendiciones, y hasta la próxima.